primero es la obediencia. Dígalo conmigo, primero es la obediencia. ¿Qué es lo primero? La obediencia. Hay promesas que Dios nos ha dado y yo creo que Dios no miente, y como nos ha dado promesas, se van a cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Pero esas promesas que usted y yo hemos recibido, las adquirimos, las tenemos, nos hacemos parte de ellas cuando acatamos los mandamientos de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios. Sin obediencia no hay bendición. Dígalo conmigo, sin obediencia no hay bendición. Otra vez, diga conmigo, sin obediencia no hay bendición. Yo sé que todos queremos la bendición. Yo sé que la gente anda luchando por tener la bendición. Yo sé que todos los días usted se levanta anhelando y queriendo ser bendecido. Pero todos queremos la bendición. Obediencia. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, verso número 9. Deuteronomio 28, 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Nosotros, la iglesia, quien está recibiendo esta palabra, todos podemos disfrutar de las promesas de Dios. Todos podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Cuándo? Cuando sigamos las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra nos declara y dice: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Primero es la obediencia. Tú debes entender que todos queremos la bendición. Yo quiero la bendición, yo camino en pro de esa bendición. Pero antes de bendición, primero está la obediencia. Es primero la obediencia, y lo que viene por la obediencia se llama bendición. Yo sé que todos queremos la bendición, todos anhelamos la bendición, todos soñamos con la bendición, todos deseamos la bendición, pero pocos quieren la obediencia. Y cuando yo leo la palabra, encuentro en la palabra de Dios lo importante que es para Dios la obediencia. Lo importante. Por eso la iglesia debe tener y debe darle la verdadera importancia en nuestras vidas a lo que es obediencia. Y después de esta introducción podemos entrar al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso número 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso número 22. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y usted dice: esas fueron las palabras que Dios le mandó a decir a Saúl por medio de Samuel, para que fuera y destruyera a los enemigos de Dios, a los enemigos de Israel, que eran los amalecitas. La palabra dice que Saúl fue, pero en vez de destruir todo, perdonó a su rey. Escuche, guardó cosas para traer como primicias para Jehová. Pero Dios no le había mandado ni le había pedido primicias. Dios le había pedido que destruyera a una generación mala. Pero él no lo hizo. Por eso viene la palabra y la reprensión que Dios le da a través de Samuel, y le dice, cuando usted leyó conmigo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl pensó que iba a impresionar a Dios presentando lo que le quería presentar. Saúl pensó que iba a ganar más terreno con Dios con lo que iba a hacer, cuando Dios le había dado una orden que era que destruyera a los amalecitas. Por eso Dios le dice, a través de Samuel le dice:
Escuche, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La palabra me enseña, y yo necesito aprender en estos días, y la iglesia necesita caminar en estos días en obediencia. Todos necesitamos caminar en obediencia si queremos tener la bendición de Dios. ¿Alguien está conmigo en esta hora? La palabra de Dios me enseña que la obediencia a Dios produce bendición en mi vida. La obediencia a Dios, escríbalo, la obediencia a Dios produce bendición a mi vida. Yo quiero la bendición. La iglesia necesita la bendición. Las familias necesitan la bendición. Ibagué necesita la bendición. Las naciones necesitan la bendición. Colombia necesita la bendición. Tu país necesita la bendición. Pero antes de bendición necesitamos aprender la obediencia. Necesitamos aprender la obediencia. Éxodo 15, 26. Ciertamente es mejor la obediencia que los sacrificios. Pero dice Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Hay varias cosas que yo veo en este verso. Lo primero que dice es: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Lo segundo que dice es: e hicieres lo recto delante de sus ojos. Lo tercero que dice es: y dieres oído a sus mandamientos. Lo cuarto que dice es: y guardares todos sus estatutos. Hay 4 cosas antes de recibir una bendición. Usted ve que dice 4 cosas. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto. Número 2. Lo tercero dice: y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Hay una promesa de Dios: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No puedo hacer lo recto delante de Dios si no he aprendido a escuchar su voz. No puedo hacer lo recto delante de Dios si no he aprendido a escuchar su voz. Si no escucho, ¿qué voy a hacer? Si yo le digo: vaya, haga algo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Escuchar lo que yo le voy a decir que tiene que hacer. Pero hay gente que sale corriendo sin saber qué es lo que van a hacer. Hay gente que viene a la iglesia, está en el servicio, pero en la semana no sabe qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no han escuchado la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo recto sin saber cómo lo tienen que hacer. Si yo sé lo que tengo que dejar, sabré lo que tengo que hacer. Lo repito: si yo sé lo que tengo que dejar, sabré lo que tengo que hacer. Si oyeres atentamente. Si oyeres atentamente. ¿La voz de quién? La voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos días? Aprender a identificar qué voz nos está hablando. Porque no hemos aprendido a obedecer, porque andamos escuchando todas las voces. Y tú tienes que aprender a identificar quién te está hablando. Y cuando Dios habla, tú identificas que Dios te habló. Lo segundo que tú vas a hacer es: vas a hacer lo recto. Pero ¿por qué no se hace lo recto? Porque no se escucha a Dios. Quien no escucha a Dios no puede obedecer. Quien no escucha la palabra no puede obedecer. Si yo sé lo que tengo que dejar, sabré lo que tengo que hacer. Yo quiero que llegue la bendición para esta casa. Yo quiero que esta casa camine en bendición. Yo quiero que mi casa, mi hogar camine en bendición. Yo pido a Dios que tu familia camine en bendición. Pero tú necesitas aprender las 4 cosas: oír la voz de Dios, hacer lo recto delante de Dios, dar oído a sus mandamientos, y lo último es guardar. Porque hay gente que lo escucha pero no los guarda, no los practica, no los vive, no obedece. Y Dios le plantea una decisión a su pueblo
Y le da dos opciones: obedecer o desobedecer. Le da dos opciones. De esas dos opciones, Dios le plantea una decisión. Y Dios está planteando hoy a ti una decisión. Dios está planteando a esta iglesia una decisión. ¿Cuántos la quieren tomar? Una es obedecer o desobedecer. ¿Por qué? De ella depende el bienestar de tu vida y de tus generaciones. De una decisión. Y esas decisiones que Dios le presentó al pueblo estaba en Deuteronomio, y está en Deuteronomio capítulo 28, verso número 1 y verso número 2. Deuteronomio 28, verso número 1 y verso número 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo tomo esa palabra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Voy a repetirlo otra vez, el verso número 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sabe que me he encontrado en el camino del ministerio mucha gente queriendo la bendición de Dios? Y las bendiciones se alcanzan si aprendes a obedecer. Grábese esto. Deja de estar buscando la bendición y comienza a buscar la obediencia para que las bendiciones te ¿qué? Te alcance. Yo creo que las bendiciones nos van a alcanzar. Yo creo que a esta iglesia las bendiciones las van a alcanzar. Porque escuche, tú no vas a tener que correr detrás de la bendición. La bendición va a correr para bendecir tu casa, para llegar a tu casa, para llegar a tu empresa, para llegar a tu vida y a tu familia. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Deja de estar buscando la bendición. Busca la obediencia para que las bendiciones te alcancen. Yo quiero que el centro de avivamiento y poder camine en bendición, pero yo como pastor quiero que el centro de avivamiento y poder camine bajo la obediencia a la palabra de Dios. Escuche, hay lugares, hay pastores más preocupados por preparar una iglesia para que sean prósperos y bendecidos, y se les ha olvidado enseñar lo más importante: la obediencia a la palabra de Dios. Esto no gusta mucho, pero hay que decirlo. La Biblia me dice bendiciones de la obediencia. Hay gente que solo quiere que le digan cómo les va a ir. Hay gente que solo quiere que le den profecía. Y cuando se les habla de lo que Dios exige, no les gusta. Pero ¿sabe qué? Yo no culpo a la iglesia. Yo culpo a aquellos hombres que han tomado el altar para predicaros las cosas. La gente no es culpable. La gente viene a una iglesia esperando escuchar una palabra. La gente quiere palabra. La gente quiere cambiar. La gente quiere ser transformada. La gente quiere ser bendecida. Por eso usted tiene que ser desafiado todos los días. No a querer ser prosperado, sino a querer caminar en obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Tú quieres la bendición, pero antes tienes que decirle: Señor, yo necesito que me enseñes a obedecer. Porque pareciera que estamos enseñando más la iglesia a querer ser próspera que a querer ser salva. ¿Alguien está conmigo hoy? Y a la gente le hablan más de prosperidad, de bendición, de cómo les va a ir, de cómo será el futuro. Y la gente dice: pastor, ¿qué ve en mí? ¿Qué le dijo Dios de mí? ¿Qué le habló Dios de mí? Yo le diría que aprenda a obedecer. ¿Qué cree que Dios le está hablando de mi casa? Que gobierne bien su casa.
Pero es que yo no culpo a la gente, porque la gente está llegando a las iglesias con deseo de oír, porque hay tanto ruido allá afuera que la gente quiere un cambio en sus vidas, pero llegan a las iglesias y encuentran a alguien en el altar usando el altar para manipular la economía de la gente. Usando el altar para decirle a la gente: como tú estás bien, tranquilo. Lo importante es que des y que vengas y que asistas. Como vivas no me importa, allá tú y Dios. No, sí me importa, porque yo quiero tu salvación. Estamos preparando una gente para que sea próspera, pero esa gente es vacía, esa gente no sabe orar, esa gente no sabe buscar, esa gente no quiere buscar la presencia de Dios, esa gente le cuesta leer, esa gente le cuesta tener comunión con el Espíritu de Dios, a esa gente le cuesta obedecer. ¿Sabe por qué? Porque solo quieren prosperidad y bendición. Sí, yo quiero prosperidad, yo quiero que tú seas próspero, pero antes de que seas próspero quiero que tú seas obediente. Dios puede bendecirte ya y soltar y abrir las ventanas de los cielos ya. La pregunta es: ¿tú estás caminando en obediencia? ¿Tu corazón ha sido obediente y está preparado para ser bendecido? No, aquí en esta iglesia dan mucho rejo. Alguien me dijo un día: yo me voy de la iglesia porque el mensaje está muy fuerte y yo no aguanto ese voltaje. Yo le dije: donde vayas, seas bendición. Pero Dios me paró aquí, me plantó aquí a predicar la palabra. Y yo vine aquí a anunciar la palabra, no a hacer amigos. Y amigo es el que te dice la verdad. Y si tenemos algo muy claro con mi esposa en este ministerio, es que Dios nos mandó a predicar la palabra y a estar bien con Él. Y si estoy bien con Él, la iglesia será bendecida en el nombre de Cristo Jesús. No, pero hoy no hemos enseñado a la gente, dice acontecerá. Ahí no dice si primero seas bendecido, no, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Mire todo lo que dice en el verso 1 para en el verso 2 decir: y vendrán sobre ti, y vendrán sobre ti, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo encuentro la palabra que siempre dice: si guardas, si escuchas, si pones en práctica, y termina diciendo: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo que menos quiere hacer la gente hoy es oír la voz de Dios. Nadie quiere que le corrijan, nadie quiere que le enseñen. La gente quiere que le hablen de cómo le va a ir. Hoy hay un comezón de oír, la gente quiere profecía, profecía, profecía. La gente no quiere verdad, la gente quiere que le hablen, que le digan el futuro. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, tiene temor a lo que puede venir. Hay una incertidumbre hacia el futuro. Pero si tú estás asegurado en Dios, aunque la tierra tiemble, yo no temeré. Porque yo me establezco en la palabra, camino en la palabra, deposito mi fe en la palabra. Y si yo camino en obediencia, la bendición va a venir, porque va a venir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien está recibiendo? Yo quiero que usted sea próspero, pero quiero que usted antes sea obediente en todas las áreas. Y me da dolor cuando escucho cristianos que no saben ni orar. Cuando escucho cristianos que son prósperos y bendecidos, pero viven en su casa como quieren. Cuando escucho gente que dice que sirven en la iglesia, pero su corazón y su comunión no es íntegra delante de Dios. ¿Por qué? Porque prepararon una iglesia para ser próspera y no para ser salva. Están preparando una generación para ser próspera aquí en la tierra, pero no para tener su galardón en el cielo. Vaya conmigo a Jeremías 35:13. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Como cristianos, como iglesia, como familia de Dios, tenemos que comprender que la pregunta del profeta Jeremías que le hizo de parte de Dios a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén también es una pregunta
para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Lo que menos la iglesia quiere hacer en este tiempo es aprender a obedecer. La gente quiere que le den la fórmula para prosperar y ser bendecidos. Y le voy a dar la fórmula ya. Escríbanla ahí y usted se va a volver multimillonario. La fórmula para prosperar y ser bendecidos se llama obediencia. Se llama, dígalo conmigo, obediencia. Dígalo conmigo, obediencia. Necesitamos aprender a obedecer a su palabra. Dice, no aprenderéis a obedecer mis palabras. Necesitamos aprender a obedecer la palabra de Dios. Pero lo que menos la gente quiere es que le hablen de obediencia. Cuando la gente le habla y se siente a escuchar un mensaje de obediencia, dice, yo no necesito eso. Yo quiero que mi hogar sea cambiado. Yo quiero que mis hijos sean cambiados. Yo quiero que mi empresa pueda crecer. Yo quiero que mi economía pueda crecer. Yo quiero salir de la deuda. Yo quiero caminar en sobreabundancia. Yo quiero estar sano. Sí, pero se le ha olvidado lo primero. La obediencia trae como resultado todas las bendiciones que usted necesita. Por eso la palabra dice, necesitamos, la iglesia necesita aprender a obedecer. Ojo, no cualquier palabra, sino las palabras de Dios. Hay gente que le obedece más al pastor que a Dios. Hay gente que le tiene más miedo al pastor o al profeta de la iglesia o al apóstol de la iglesia que a lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y tú tienes que aprender a obedecer a la palabra de Dios, porque esa palabra no se equivoca. Dios no se equivoca. Escuche, necesitamos aprender a obedecer. Repita conmigo, yo necesito aprender la obediencia. Dígame, falta mucho. No, dígame, falta mucho. Pero ahí voy. Me falta mucho, pero ahí voy. Hoy la gente quiere aprender cómo profetizar. La gente quiere que les den ministerio en la iglesia. La gente quiere aprender cómo hacer tantas cosas. La gente quiere aprender tanto, pero ninguno le dice a Dios, Dios, quiero obedecer, quiero cambiar, quiero ser un hombre diferente, quiero ser una mujer diferente. ¿Qué tienes que hacer en mí para que transforme mi vida, para que transforme mi casa? Padre, háblame en tu palabra. Pero cuando encuentra un texto que es un poquito fuerte, dice, no, eso no es para mí. Crucemos la Biblia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ay, esa era la palabra para hoy. La palabra para hoy es que Dios te va a bendecir en todo lo que emprendas. Pero se nos ha olvidado lo primero. Si yo quiero ser bendecido en todo lo que emprenda, dice la palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Estas bendiciones, iglesia, nos van a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cristianos hablamos de obediencia. Usted hoy está escuchando un sermón de obediencia, la importancia de obedecer. Y a veces le recomendamos a algunos cristianos, obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Pero verdaderamente yo comprendo cuál es el significado de la obediencia. Yo tengo claro qué abarca obediencia. A todo padre le gusta que su hijo le obedezca. Bueno, aquí no les gusta eso. A todo padre le gusta que su hijo le obedezca. Porque cuando un hijo es obediente, el padre dice, este hijo es un amor. Pero el padre lucha con los hijos desobedientes. ¿Por qué? Cuando usted pasa a ser desobediente, cuando tu papá le habla, tiene que hablar más de una vez. Si al hijo le hablan 2 veces, 3 veces, ya está desobediente. Pero estos muchachos no tienen ese problema. Les hablan una sola vez y ya están obedeciendo. Tienen una cara de obedientes. ¿Cierto? Digan amén por fe. No, es que mejor dicho, una carita de obedientes. Cuando el papá le dice la segunda vez, Josué,
La mamá le dice por segunda vez, tercera vez, Josué. Y Josué contesta por allá, ya voy. La segunda vez, Josué. Josué dice, estoy ocupado. La tercera vez, Josué. Y pregunta, ¿para qué me necesita? Pero con tus hijos no pasa eso. Usted les dice, ya, y ahí están. Sí, señor, firme. Y Dios lleva diciéndonos 1 año, 2 años, 3 años, llamándolo por su nombre. Carlos, Andrés, Paulina, Amparito. Está ahí llamándolos ahí. Y usted, ya voy. Más tarde. Cambia esto cuando el hermano cambie. Amparito cambia cuando mi esposo cambie. Giovanni cambia cuando mi esposa cambie. Y siempre andamos condicionando la obediencia. Y hay padres que tienen que decir al hijo, tome, aquí hay un dulcecito, hay 5,000 pesos, me hace un favor allí. Hay gente que viene a la iglesia, pero que el Dios les dé un milagro para poder obedecer. Hay gente que quiere que Dios los malacostumbre. Señor, dame. Si tú me das, obedezco. Si el negocio me sale, me caso. Porque es que llevo 20 años con mi mujer viviendo y no sé si es la mujer de mi vida. Si ya lleva 20 años con la mujer que está viviendo y no ha podido pedirle matrimonio, ¿qué otra mujer estás esperando? Si ya te dio 3 hijos, ¿qué más estás esperando? No, cuando Dios me lo revele. Y hay unos tan espirituales que Dios se lo revela y ni oran. Quieren obedecer y ni oran. Y quieren obedecer y no conocen la palabra. Y cuando tú no conoces la palabra, no aprendes la obediencia. ¿Alguien está conmigo hoy? Silencio en la sala. Pero estamos aprendiendo hoy. Y vamos a seguir aprendiendo en el nombre de Jesús. Obediencia. Yo quiero ser bendecido, pero necesito entender qué es obedecer. Número 1. Obedecer significa, número 1, ordenar mis prioridades conforme a las de Dios. Ordenar mis prioridades conforme a las de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Prioridad en la vida. ¿Qué es una prioridad? Las prioridades en la vida de una persona son todas aquellas cosas que considera más importante y en las que decide enfocar su tiempo, su energía y sus recursos. Voy a repetirlo. Las prioridades en la vida de una persona son todas aquellas cosas que considera más importante y en las que decide enfocar 3 cosas: su tiempo, su energía y sus recursos. Es por eso que nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos dice que nuestra vida no tiene que estar enfocada en las cosas del mundo. La iglesia no tiene que estar pensando todo el tiempo en lo que el mundo le puede ofrecer, sino lo que Dios tiene para ofrecerle. Por eso usted tiene que entender ahora que usted, dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo. Y yo creo que esta iglesia que está en este lugar y cada persona que me está escuchando, está viendo esta palabra, ha resucitado con Cristo. Y si no lo ha hecho, va a entregar su corazón a Cristo. Y cuando usted le entregue su corazón a Cristo, su vida será transformada. Tú comenzarás a caminar en obediencia y podrás entender en el nombre de Cristo Jesús que ya tú no vives para lo que el mundo ofrece, sino tú dependes de lo que Dios te va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa esto?
Que yo como cristiano, que tú como cristiano, no puedes seguir viviendo de la manera que vive la gente afuera. ¿Por qué? Porque la gente afuera está enfocada en lo terrenal. Usted tiene que vivir conforme a la nueva vida que Dios le dio. Dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuándo usted la va a poner en las cosas de arriba? Cuando usted entienda que ya resucitó con Cristo Jesús. Cuando usted entienda que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que estamos en este lugar, el que ha creído en Cristo Jesús es una nueva criatura. Por eso usted tiene que entender, ojo, cuando usted viene a Cristo, ya sus prioridades comienzan a cambiar. Porque usted tiene que poner primero las prioridades de Dios. Dios es primero. Y yo me atrevo a creer que Dios es primero para ti. Yo me atrevo a creer que Dios es lo primero para ti. Y cuando Dios es lo primero para ti, tú vas a enfocar tu tiempo, tu energía y tus recursos. Tú tienes que entender que la prioridad en el cristiano se llama Dios. La gente anda afuera como si Dios no existiera. La gente le tiene miedo a lo que va a venir, pero no conocen a Dios. La gente tiene miedo a lo que puede pasar, pero ninguno quiere acercarse a Dios. Anda con otras prioridades, están ocupados en otras cosas. Cuando tú entiendes que la prioridad es Dios, escuche, tú no faltas a ningún servicio. Cuando tú entiendes que la prioridad es Dios, venga lo que venga, fiesta que haya, momento que haya, celebración que haya, tú vas a decir, un momento, eso es importante para mí, pero mi prioridad se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, y yo no voy a cambiar eso por lo que el mundo ofrece. Aleluya. Por eso obedecer significa ordenar. Obedecer significa ordenar ¿qué? Mis prioridades. Poniendo como principal prioridad aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Cuando tú estabas soltero, la prioridad eras tú. Ahora tú estás casado, la prioridad es tu esposa. Yo creo que así para los casados. Qué pena con la gente que nos va a ver. Yo me atrevo a creer que la prioridad para ti es tu hogar. Ya tú no vas a pensar en lo que tú comprabas, te hacías, sino que tú dices, primero mi casa. ¿Qué vamos a comprar para mi casa? Cuando tú vienes a Cristo, tu prioridad era el fin de semana salir a la fiesta, tu prioridad eran los amigos, tu prioridad el desorden. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú entiendes que el sábado te acuestas temprano porque el domingo tienes una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes una cita en la semana con tu Dios. Tú dices, hey, nadie me va a cambiar el compromiso que yo tengo. Pero es que están dando plata allí. No. Yo tengo al Dios, el dueño de la plata, en el nombre de Cristo Jesús. Pero es que hay un paseo y hace tiempo tú no descansas. Y mire esas ojeras que tienes. Y mire que estás cansado. Y yo he venido para llevarte a descansar. Tú vas a decir, no. Si me quieres llevar, llévame después del servicio. Pero por ahora nadie me va a quitar mi prioridad. Que mi prioridad se llama ir a la casa de Dios. Porque mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Amén. Aleluya. Y lo más duro es que nos llamamos hijos de Dios, pero no lo tenemos a Él como Padre, como prioridad. Nos llamamos cristianos y todo va a un primer plano menos Dios. Pero eso no es el caso tuyo, es el caso de otra gente Pero tú tienes que entender que cuando tú vienes a Cristo, si has resucitado con Él, tú empiezas a decir, hey, yo empiezo a buscar las cosas de ¿qué? De arriba. No es que usted andar por la calle todo el tiempo así. ¿Y por qué anda así? El pastor me dijo que buscar las cosas de arriba. ¿Y qué estás haciendo, mijo? Buscando las cosas de arriba. Cuando dice buscar las cosas de arriba es que en el secreto tú buscas que las cosas de arriba vengan en el nombre de Jesús. Buscar las cosas de arriba significa que el domingo o el día de servicio, el miércoles o el lunes de oración, tú dices, hey, nadie le quita el lugar que yo le di a Dios en mi vida. Porque escuche, Dios estará en tu corazón dependiendo del lugar que tú le des. Hay gente que Dios que sea lo primero para ustedes, eso no lo han puesto de primero. Yo sé que
Hay cosas que podrían estar por encima, pero nada. Primero Dios, segundo tu hogar, tercero lo que haya que venir. Que nada ni nadie le quite la prioridad que Dios tiene. Por eso tus prioridades pasan a preguntar de aquí en adelante es: ¿la prioridad que yo tengo será lo que Dios tiene como prioridad para mi vida? Yo sé que todo hoy con ese clima usted quiso quedarse durmiendo. No, el que me diga que no. Y el pastor nos hace madrugar. Y algunos ahí en la silla sentados así. Podía estar durmiendo y aquí escuchando ese regaño que me está dando. Yo pensé que iba a venir por una bendición, pero ¿para qué me regañen? ¿Quién madruga que lo regañen? Bueno, pero usted madruga que lo regañe la palabra. Yo no. Yo soy mensajero aquí. Pero escuche. Poner la mira en las cosas de arriba. Obediencia significa ordenar mis prioridades. La palabra dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el dinero vendrá por añadidura, y el hogar vendrá por añadidura, y la empresa vendrá por añadidura, y la sanidad vendrá por añadidura, y la restauración de su casa vendrá por añadidura. No comiences a buscar las añadiduras si primero no buscas a tu Rey Dios Todopoderoso. Hemos enseñado en la iglesia que no, ore por el milagro, ven por el milagro, cree por el milagro. Hay que decirle a la gente: sí, ven por tu milagro, pero camina en obediencia en la semana. Honra a tu esposa, honra a tus padres, hijos, honren a sus padres. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Eso es caminar en obediencia, poner en orden su vida. El Señor dejó claro que no podemos obedecer sin tener en orden las prioridades. Cuando usted va para el trabajo, lo primero que hace es despertar en la noche, en la mañana, si despierta. Lo segundo que hace es, y no quiero preguntar, pero hay gente que lo segundo que hace es bajarse de la cama sin darle gracias a Dios. Lo segundo que tú haces al levantar, abrir los ojos, decir: Dios, gracias por un día más de vida. Padre, hoy entrego mi vida para que tu prioridad se haga prioridad en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Dejo a un lado lo que yo creo que es prioridad y comienzo a entender lo que tú seas prioridad para mi vida, en el nombre de Jesús. De ahí se levanta y se viste y se va a trabajar. Algunos cochinos, porque yo dije, faltó la tercera, le faltó bañarse. Después de que usted se baña, ojo, mire cómo van en orden las prioridades antes de ir al trabajo. Usted se baña, se alista, desayuna, se despide de su casa y por último se va a su trabajo. El trabajo es el propósito del día, pero antes del trabajo hay algo que es una prioridad y se llama Dios. Necesitas poner en orden tus prioridades. Pero escuche, Satanás siempre va a estar por ahí. Va a estar por ahí para usar gente o personas con aparentes buenas intenciones o con buenos argumentos para desviarte de tu prioridad, tratando de hacer que quites la mirada del Señor y la pongas en las cosas del mundo. Ejemplo: ¿vas a ir a la iglesia hoy si hace 8 días fuiste? Yo no veo que Dios se ponga bravo si tú no vas. Pero tú fuiste a la oración del lunes. Pero tú estuviste el miércoles en el servicio de enseñanza. No, mire, la palabra dice, ahí sí sacan Biblia. La palabra dice que primero es el hogar. No, la palabra dice que primero es Dios. La palabra dice que lo segundo es tu hogar. Y la palabra dice que lo demás vendrá por añadidura. Entonces esa gente viene con buenas intenciones. Otros dicen: no necesitas servir en la iglesia para agradar a Dios. Entonces la gente dice: sí, ¿para qué me comprometo? ¿Para qué voy? ¿Para qué hago tantas cosas? Sí. Otros dicen: el hecho de que no vayas un domingo a culto no te vas a perder. Y no te vas a perder. Pero cuando tú entiendes
que Él es tu prioridad, si hay 300 servicios en la semana, en el año, tú vienes a los 300. El día que tú no vengas a un culto es porque estás en el cielo esperándonos. Ahí entiendes tú que es prioridad. Pero hay gente que se te va a acercar. Ojo, y algunos hermanos de la fe. ¿Vas a ir a culto? No vayas. En la casa y todos son cristianos. ¿Vas a ir? No, no siento de Dios. Señor, revélame si voy a ir a culto. No necesita revelación, necesita obediencia. ¿Alguien está conmigo? Dice Mateo 16 para mostrarle a alguien que se le acerca a usted con buenas intenciones, pero es enviado por Satanás. Mateo 16, 22 al 24. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Pedro. Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús les estaba diciendo que él tenía que morir, tenía que ir a la cruz. Y Pedro se le acerca todo lindo y le dice: maestro, que no te pase eso. Mire, tenía aparentemente una buena preocupación por el maestro, sí, pero que no te acontezca eso, por favor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Todo el que se acerque a robarte la prioridad de Dios es un mensajero de Satanás. Pastor, no diga eso. No, es que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: apártate, lo hubiera llamado: apártate de mí, Pedro. Pero le dijo: apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Todo lo que se meta entre tú y Dios es tropiezo. Tú tienes que entender que nadie le puede quitar el lugar de Dios en tu corazón. Si Él es lo primero para ti, la obediencia es lo primero para ti. Y el que se acerque: no, hoy es un buen día para irnos a descansar. Hoy es un buen día para preparar algo para las mamitas de esta casa. Está bien que todos lo quieran hacer, pero cuando usted tiene como prioridad, Dios le va a decir a la mamita: mamá, yo te amo, yo quiero honrar tu vida, pero voy primero a pedir a la iglesia por ti. Voy primero a la casa de Dios a orar por ti, por tu casa, por tu familia. Tú tienes que enseñar a tu familia, a tus hijos. Mire, no puedes exigirle más adelante a tus hijos que vengan a la iglesia cuando tú le enseñaste a tus hijos a cambiar el culto por un paseo. No puedes enseñarle a tu familia que Dios es prioridad cuando tú has tenido otras cosas menos Dios como prioridad. Y hemos cantado y cantamos: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y usted dice: prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Pero hay gente que anda cambiando la casa de Dios por cualquier palacio. Eso es no tener prioridad definida. Tú tienes que entender que el enemigo iba a venir y va a venir a colocarte, a desviarte con otras prioridades, a decirte que unos buenos argumentos, porque el diablo nunca te va a colocar malos argumentos porque saben que tú conoces la Biblia. Entonces él te va a decir buenos argumentos. Si trata de convencer al que medio lee la Biblia, ¿qué diremos del que no lee? Del que a todo le dice amén. Sí, está bien. Está bien, vamos. Por eso es que anda gente corriendo de lado a lado buscando la dirección. Si tú entiendes que la dirección está en el secreto, tú buscarías más a Dios y dejarías de estar buscando a los hombres. ¿Alguien está conmigo? No podemos agradar a Dios sin obediencia. Diga conmigo: yo quiero agradar a Dios. Número 2, para entender qué es obediencia, número 2, busca agradar a Dios con todo el corazón. Busca agradar a Dios con todo el corazón. Dice la palabra en Malaquías 1:9: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros,
Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué cosas hablaba? Usted lo encuentra en el verso 6 al verso 8. Ahí está, en el verso 6 al verso 8 del mismo Malaquías capítulo 1. Dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y sí, Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso número 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Número 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero agradar a Dios con todo mi corazón. Yo estoy seguro que tú quieres agradar a Dios con todo tu corazón. Pero no podemos agradar a Dios sin obediencia. ¿Qué hacían ellos? No honraban a Dios. No tenían temor de Dios. Le presentaban a Dios cualquier cosa. Si tú llevas y te compras un pan, pero el pan tiene moho y está dañado, ¿tú lo llevas de regalo a alguien? ¿Tú le llevarías ese pan a alguien? ¿Por qué no lo llevarías? Porque el pan está ¿qué? Dañado. Y si no llevarías el pan a alguien aquí en la tierra, ¿por qué tú le presentas cualquier cosa a Dios y dice que es para la gloria de Dios? Tú tienes que agradar a Dios con todo tu corazón, con toda tu vida. No, va para la iglesia, sí, voy a ir allá. Pues si uno no va, el pastor se la dedica. Y si va también, pues entonces vamos. Pero no, cuando usted dice voy a agradar a Dios, su actitud el sábado en la noche es: me voy a acostar temprano porque tengo una cita con el Dios Todopoderoso. Mañana tengo mi mejor día en el nombre de Jesús. El día que va a marcar mi semana en victoria. Entonces usted dice: hey, se viene para la iglesia y se pone lo mejor. Dice: ¿para dónde va? Para la iglesia. ¿Qué va a hacer? Alabar a Dios. ¿Para dónde va? Más tarde nos vemos. Ahora vengo, que le vamos a hacer caldito. No, guárdeme eso para el mediodía. Pero ¿por qué? Si a ti te encanta. No, me encanta sí, pero tengo una cita más especial y voy a agradar a Dios con todo mi corazón. Cuando tú vienes a la iglesia, escuche bien, tú le presentas a Dios tu mejor alabanza. Ojalá usted le presentara a Dios la alabanza, así como presenta su vida cuando de un partido meten un gol el equipo tuyo. Y con el mismo gozo que Colombia cuando mete un gol, usted tiene esa energía y gol y grita. Y hay gente que viene a la iglesia a presentar alabanza, pero su corazón está por allá en otra cosa. Algunos están sentados y pensando en el sancocho de más tarde. Otros pensando en el asado que van a hacer. Otros pensando que en el restaurante les guarden la mesa para la cena que tienen hoy, el almuerzo. Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a presentarle a Dios tu mejor alabanza. Señor, mi mejor adoración. Pero no es posible que tú vengas a la iglesia mientras otros cantan, oran, tú estés mirando cómo está el techo, tú estés mirando cómo vino vestido fulano, tú estés mirando qué están haciendo otros. No, cuando tú vengas a la iglesia, tú vienes a presentar tu mejor alabanza y tu mejor adoración. Vienes a presentar tu corazón, porque a Dios no se le presenta cualquier cosa. A Dios se le da lo mejor. A Dios siempre se le da lo mejor. Y lo mejor que tú tienes para darle a Él es tu corazón. Lo mejor que tú tienes para darle a Él es tu disposición. Lo mejor que tú tienes para darle a Él es tu tiempo. No vienes a la iglesia porque te sobre tiempo. No vienes a la iglesia porque eres un desocupado. Vienes a la iglesia porque tú quieres entregarle lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra. Dice que menospreciáis mi nombre. Tú tienes que venir a la iglesia entendiendo que aquí hay un banquete. Aquí hay una mesa servida. Y cuando usted viene a la palabra, usted viene a disfrutar de la mesa del Señor. Usted viene a entender que Dios hoy le va a dar la bendición de la semana. Usted aquí va a recibir la palabra que lo va a direccionar esta semana en el nombre de Jesús. Eso es obediencia. La gente dice, voy a obedecer. Sí, pero ¿qué van a obedecer? Como yo le digo, vaya al supermercado, usted se va.
Sí, obedeció, pero ¿qué va a hacer? Vaya a la tienda. Y usted sale para la tienda rápido. Llega a la tienda y dice, ¿y qué me mandaban a hacer? Hay gente que dice, tengo que obedecer. Sí, pero ¿qué tienen que obedecer? ¿Qué van a obedecer? ¿De qué trata la obediencia? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué implica la obediencia? Hay muchas cosas. Obediencia tiene que ver con honrar a tu casa y bendecir a tu esposa. Obediencia no solamente traerle un ramo de flores a la mamá el día de la madre. Porque hay gente que son buenos hijos hoy, en la semana, en el año. Mejor ni hablemos de eso. No les amarguemos la vida a las madres. Así que nuestra fe tiene que ser reflejada en acciones. En otras palabras, quien dice obedecer tiene que demostrar obedecer. Tiene que demostrar obediencia. ¿Por qué? La palabra dice que nosotros como cristianos debemos de ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. En otras palabras, yo debo obedecer la exhortación. Cuando yo vengo a la iglesia y el mensaje lo exhorta, usted dice, vamos a repetirlo. Cuando yo vengo a la iglesia y el mensaje es de exhortación, yo digo, y me voy de aquí diciendo, algo debo cambiar. Algo tengo que cambiar en mi vida. Pero si tú vienes a la iglesia y el mensaje es de exhortación y tú comienzas desde allá, y le dice a la esposa, ¿usted le contó algo al pastor? ¿Usted le dijo algo? O la mamá le dice, el hijo le dice a la mamá, llamaste al papá, al pastor, le fuiste con cuentos al pastor, le dijiste al pastor lo que... Si la palabra vino para exhortarte y corregirte, tú tienes que recibirla. No es posible que yo quiera solo escuchar bendición y no exhortación. No es posible que yo quiera escuchar que me va a ir bien y no que yo quiera escuchar que para que me vaya bien, ¿qué debo hacer? La palabra dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso? Obediencia. Obediencia es acción. Obediencia se ve reflejada en lo que yo hago. Porque hay gente que solo se queda, hay que obedecer, hay que obedecer, hay que obedecer. O dicen, la palabra hoy estuvo poderosa, pero en la semana hacen lo mismo. Y orando, y aquí llora, dicen, Padre, perdóname, voy a cambiar. Sí, pero cambiar de qué, de silla. Oh Padre, voy a cambiar, pero cambiar de sábana en la casa. Oh Padre, voy a cambiar, pero cambiar de vaso en la casa. No cambian, no quieren ser transformados. Escuche, nadie te obliga a cambiar, tú decides cambiar. Porque escuche, la obediencia tiene que ver con acción. Tú no puedes quedarte siendo solamente un oidor, sino tienes que pasar de ser oidor a ser un hacedor de la palabra de Dios. Hay gente que en la iglesia lleva años oyendo la palabra, pero no cambian. A ti no te hace cristiano los años que lleves oyendo. A ti te hace hijo de Dios el tiempo que lleves permitiendo que Dios transforme tu vida y tu corazón. Y eso es lo que pocos quieren hacer. Así que agradar a Dios es comprender que sus palabras no son recomendaciones ni sugerencias. Son mandatos. Dios no sugiere nada. Dios no recomienda nada. Él pide que le obedezcamos. ¿Sabe cuál es el problema con mucha gente? Que ha tomado la Biblia como sugerencias. Que ha tomado la palabra como una recomendación. Y el mensaje no es para ni recomendarte ni sugerirte. Los mandamientos son para cumplirlos. Si tú le preguntas a tu hijo si quiere obedecer, yo estoy seguro que le va a contestar, no. Yo estoy seguro que usted le pregunta a su hijo el domingo a las 6 de la mañana, ¿quiere ir al culto? Le va a decir, sin tener discernimiento, le va a decir, pero escuche, ¿por qué si queremos recibir las bendiciones y no queremos recibir las exhortaciones? ¿Por qué si queremos recibir lo bonito que nos parece que la Biblia dice y no queremos recibir lo que la Biblia me dice que debo corregir? Dice Juan 14:21,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay gente que dice amar a Dios, pero a Dios no se ama porque usted lo diga. A Dios se le ama porque usted lo demuestre. Tu esposa no está esperando que tú le digas que la ama todo el día. Tu esposa está esperando que tú le demuestres que la amas. Dígale que no, ella sabe que la amo. No es que ella sabe que la amo, no. Ella sabe que tú la amas cuando tú le demuestras que la amas. El amor no son palabras, el amor son acciones. El amor a una madre no es decir que la amo, ni invitarla a comer, ni darle un regalo hoy. El amor de a la madre es demostrarle cuánto le ama, cuánto se honra, cuánto se respeta, cuánto se le escucha. Hoy ninguno grita en la casa porque es el día de la madre, pero mañana festivo, imagínense. Mi esposa decía algo ahorita al comienzo, la honra. Y si Dios colocó tus padres, aún los tienes vivos, aprenda a honrarlos, aprenda a amarlos, aprenda a obedecer. Porque ahí, mire, la gente no entiende algo. Ahí, en esa obediencia, en esa honra, dice, es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Si yo quiero que me vaya bien y quiero llegar a viejito, debo aprender lo que es honrar, amar y bendecir. Padres, hay algunos padres, tu hijo tiene que honrarte, pero hay padres, como dice la Biblia, no provoquen a ira a vuestros hijos. Bájele el voltaje al asunto. Pero eso es tema para otro día. Número 3. Estamos hablando de obediencia. Diga conmigo, pastor, me encanta obedecer. Número 3. Obedecer es esperar la respuesta de Dios. Obedecer es esperar la respuesta de Dios. Dice Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La obediencia y la paciencia están relacionadas en la vida de un cristiano. La obediencia es una expresión de confianza en Dios y en su palabra. La paciencia me ayuda a perseverar en esa obediencia. Otra vez repito, la obediencia es una expresión de confianza en Dios y en su palabra. La paciencia me ayuda a perseverar en esa obediencia, esperando sin rendirme en las promesas de Dios, porque yo creo que vamos a aprender a esperar pacientemente. Parte de la obediencia es que si Dios no te ha dicho que lo hagas, tú no lo vas a hacer. Si Dios no te ha dicho que te muevas, tú no te vas a mover. Si Dios no te ha dicho que inviertas, tú no vas a invertir. Si Dios no te ha dicho que te cases, tú no te vas a casar. Si Dios no te ha dicho algo, no lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted va a aprender el Salmo. Pacientemente esperé a Jehová. Y cuando usted espera pacientemente, ¿sabe qué hace Dios? Él se inclinó y oyó mi clamor, dice la palabra de Dios. Por eso obediencia y paciencia. Y ahí donde chocamos. Porque ni nos gusta obedecer, ni nos gusta esperar. Somos medio malos obedeciendo y somos perversos esperando. Pero aquí no pasa eso. Eso fue que creo que me soñé eso. Lo estaba soñando, yo creo. Porque los cristianos tenemos un vicio o nos han enseñado mal algo. Que Dios tiene que responderte. Y nos han enseñado, arrebátalo, tráigalo, llámelo, confiéselo, pídelo que es tuyo. Está bien, yo creo en todo eso. Pero también creo que hay un tiempo de Dios para bendecir a su iglesia. Dios no es mandadero de nadie para que tú le ordenes y te obedezca.
Es por su misericordia que tú le pides. Por eso dice, pacientemente. Escuche, tú no eres el único hijo de Dios que está pidiendo. Solamente mire esta iglesia, todos estamos pidiendo algo. ¿En qué lista está usted metido? ¿En qué fila? ¿Qué ficho le dieron? Yo no sé qué ficho le dieron a usted. Pero usted tiene un ficho para que lo bendiga Dios. Mientras usted obedece, aprende a esperar. Porque ¿sabe dónde está la falla de los cristianos? Que dicen obedecer, pero nunca esperan. Se meten de cabeza, hacen el negocio, hacen el viaje, se meten en compromisos, se meten en sociedades con gente que no hay que meterse en sociedad. Y después dicen, Dios, ayúdame, Señor, sácame, Dios, bendíceme. Dios dice, ¿por qué no esperaste? ¿Cuántos problemas nos libraríamos si aprendemos a esperar pacientemente? Dios nos invita a confiar en medio de las pruebas. Que usted tiene pruebas, todos tenemos pruebas en este lugar, todos tenemos dificultad, todos pasamos momentos difíciles, pero usted va a decir aquí en adelante, yo voy a obedecer. ¿Cuándo? Hasta que Dios diga. Yo voy a esperar. ¿Cuándo? Hasta que Dios traiga mi milagro. Escuche, tú no vas a condicionar tu obediencia. Señor, si me bendices, lo hago tal cosa. Si no lo haces, pues me voy de la iglesia. Si no, tal cosa. No, tú vas a aprender, Padre, aquí estoy. Y como dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré en el nombre de Cristo Jesús. Usted va a entender que en medio de la prueba, escuche, la paciencia no significa quedarse quieto. Mañana usted va a decir, no voy a salir. El pastor dijo que pacientemente esperé. ¿Va a ir a trabajar? No. ¿Pero por qué? Estoy obedeciendo la palabra. Pacientemente esperé. Así que me sentaré aquí, ¿a qué? A esperar. ¿A esperar qué? El milagro, pastor. La paciencia no significa quedarse quieto o volverse pasivo ante las circunstancias difíciles. No. Significa una espera activa. ¿Cómo así, pastor? Yo sigo obedeciendo a Dios, sigo buscando su voluntad, sigo sirviendo a Dios, sigo confiando en Dios, mientras Él cumple lo que me va a dar. Escuche, la obediencia a Dios no es si Él te da. Pacientemente es, yo sigo obedeciendo mientras Él me bendice. Yo sigo sirviendo. No, pastor, yo no vuelvo a servir a la iglesia porque desde que me metí en la iglesia el diablo me ha porreado. No, Dios de pronto ha permitido para tratar muchas áreas de tu vida. Pero tú tienes que aprender a esperar pacientemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el milagro llegue. ¿Hasta cuándo voy a obedecer? Hasta que la bendición venga. ¿Por qué? Porque mi obediencia no está condicionada por una bendición. Mi obediencia es porque yo lo tengo a Él como mi Señor, como mi Dios, como mi Rey, como mi Padre Celestial. Y yo quiero amarlo, honrarlo y bendecirlo a Él siempre en el nombre de Cristo Jesús. Por eso mientras Él no me bendice, yo lo sigo amando. Mientras no me llegue la bendición, yo sigo obedeciendo. Y que no me bendice Dios, yo sigo sirviendo a Dios. Y que el milagro no llega, yo sigo amando a Dios. Y que el milagro no me llega, yo sigo honrando mi casa. Y que la bendición no me ha llegado, tranquilo, yo sé que en algún momento va a llegar. Pero mientras tanto, yo tengo que aprender a obedecer. Ahí está la bendición. Obedecer es esperar. A la gente le cuesta esperar. La gente dice, pastor, un consejo, ¿qué hago? Y al otro día comienzan a hacer eso. Tú me pides un consejo, pero tú tienes que buscar la dirección de Dios. Porque hay gente que dice, yo hice lo que el pastor me dijo. Yo hice lo que la pastora me aconsejó. Y después los culpables somos nosotros. Tú tienes que entender que al primero que Dios le habla, diga conmigo, a mí. Diga, el primero que Dios me habla es a mí. Yo quiero buscar la voluntad de Dios. Yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Yo quiero seguir creyendo que Él va a cumplir sus promesas en mi vida en el nombre de Jesús. Yo tengo que en estos días de este mes de mayo, tengo que obedecer y seguir confiando. Vamos a obedecer y a seguir confiando. No, pero es que no me has dado. No, yo voy a obedecer y a seguir confiando. Dígale que está al lado, vas a obedecer y a seguir confiando. Dígale, vas a obedecer y a seguir confiando. Vas a tener paciencia. Buscar, mire, hay que buscar hacer la voluntad de Dios sin rendirnos. Porque de que el milagro viene, viene en el nombre de Cristo Jesús. De que la bendición viene, viene en el nombre de Cristo Jesús. Pero todo depende con el corazón que tú obedezcas.
Amén. Hay padres que le dicen al hijo, si te portas bien, tienes un regalo. Y yo creo que el hijo se va a portar bien, porque le van a dar un ¿qué? Un regalo. Pero Dios no es así con nosotros. En cualquier momento llega la bendición. Pero si Dios nos dijera, así está culto todos los días, esto estaría lleno. Porque el que venga el domingo, el lunes lo bendigo. Tocaría ampliar, tumbar las paredes. Porque no cabe la gente, porque Dios dijo, el que venga el domingo, lo bendigo. ¿Cuántos quisieran eso? Yo quisiera eso, todos quisiéramos eso. Pero con Dios no es condicionando nuestra obediencia. Él te va a bendecir porque conoce tu corazón. Él te va a bendecir porque conoce la disposición de tu corazón para obedecerle a Él. Por eso el texto con que empezamos, tú tienes que aprender a obedecer a Dios. Sácate de tu cabeza, necesito ser próspero, necesito ser bendecido, necesito ser restaurado, necesito un hogar, necesito un negocio. No, Padre, necesito aprender la obediencia, porque la obediencia trae como bendiciones. Todas las bendiciones me van a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Y yo creo que en este resto de año todas las bendiciones nos van a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Pero Dios no quiere hijos rebeldes. Él quiere hijos que aprendan y amen la obediencia. Y tú vas a obedecer, escuche, no porque le toque. ¿Va a ir a la iglesia? Sí. Sino que se aguanta Dios. ¿Va a orar? Sí. Si usted deja a su hijo que si quiere orar, él no va a orar. Qué lindo las madres. Mire, mi hija decía ayer, mi mamá siempre ora por mí. Qué lindo esas madres que le enseñan a sus hijos a orar. Vaya, acuéstese. No, vaya con él y ore antes de acostarse. Vaya con él y enséñele que primero es Dios. ¿Por qué? Pero si el papá y la mamá no oran, ¿qué van a orar los hijos? ¿Alguien está conmigo en este día? Bueno, hijos, como Dios no nos respondió, a la iglesia no volvemos. Pórtense bien. Entonces, no llega el milagro y le dicen al hijo por estarse portando mal. No culpe a nadie de lo que estás viviendo. No culpe a tus hijos de que la bendición no viene por culpa de tus hijos. Tú vas a seguir obedeciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Por qué? Que si no viene el milagro, hay obediencia. Que si el milagro no ha llegado, ¿sabe que por lo menos algo llegó en tu vida? Que aprendiste a ser obediente. Señor, quiero un milagro. Dice, ¿quiere más? Cambia tu corazón. Que ni tu mujer te lo aguantaba, ni tus hijos te aguantaban, y yo ya cambié ese corazón. Y estoy haciendo que haya armonía en el hogar. Eso es un milagro. Nosotros vemos milagro como tener millones en la cuenta. Eso está bien, eso va a venir en el nombre de Cristo Jesús. Pero el milagro que Dios va a hacer es restaurar tu corazón. Cuando Dios restaure tu corazón, tú comiences a amar a Dios por encima de todas las cosas. En tu casa entenderán que la prioridad es Dios, que el primer lugar es Dios. ¿Qué es la obediencia? Lo primero. ¿Qué es la obediencia? Lo primero. Lo demás vendrá por añadidura en el nombre de Cristo Jesús. Así que hay muchas más cosas que es obediencia. Obediencia es honra. Obediencia es aprender a soltar para que Dios moldee mi vida. Obediencia es escuchar consejo. Y nosotros hemos estado mal porque lo que menos nos gusta hacer es escuchar consejo. Porque siempre nos creemos que la sabemos toda. Diga, eso no es mi caso. Y voy cerrando con esto. Yo quiero y yo deseo, como dice la palabra, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero no hay salud si no hay prosperidad en el alma. Obediencia es perdonar. Obediencia es sanar el corazón. Obediencia es ver a los demás con la misericordia con la que Dios te ve a ti. Obediencia es amar al prójimo. Obediencia es respetar al prójimo. Obediencia es no hablar de nadie. Obediencia es no criticar, no murmurar. Todo eso tiene que ver obediencia. La gente dice, obedezca a Dios, pero usted dice, ¿y cómo? Sencillo. ¿Quiere aprender a obedecer? Lea la Biblia. ¿Quiere aprender a obedecer? Camine en la palabra de Dios.
Deja de estar buscando lo que el hombre te diga y vea lo que la palabra te dice. Porque aquí hay vidas transformadas. Aquí hay familias transformadas. Aquí hay ciudades transformadas. Aquí hay ministerios transformados. Aprendamos a usar la palabra para enseñar la verdad, no para manipular la Biblia. La palabra se hizo para vivirla, no para manipular la palabra. Tú quieres bendición, pero anda manipulando la palabra. La bendición no va a venir mientras tú manipules lo que tú quieres escuchar. Deuteronomio 5, 32 y 33. Mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, dice la palabra. Si lo tenéis conmigo, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que ha de poseer. Avivamiento, algo grande viene para nosotros en el nombre de Jesús. Hay conexión entre la fe y la obediencia. Cuando confías en Dios, haces lo que Él dice. Cuando tú confías en Dios, harás lo que Dios dice. Si no haces lo que Él te dice que hagas, significa que no confías en Dios. Pero la palabra me dice, mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Será que la iglesia está dispuesta a hacer lo que Dios le ha mandado hacer? ¿Será que la iglesia está preparada para hacer lo que Dios le mandó hacer? Dice, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Esta poderosa palabra, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Viene un tiempo de bendición para aquel que camina en obediencia. Viene un tiempo donde nos va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús. No te preguntes por qué me está yendo mal. Pregúntate qué no estoy haciendo para que me vaya mal. ¿Qué es lo malo que estoy haciendo por lo cual me vino esto? Y usted va a entender que hay cosas que tiene que dejar y hay cosas que tendrá que corregir. La obediencia, diga conmigo, la obediencia trae bendición. Otra vez, la obediencia trae bendición. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser bendecido. Enséñame a obedecer. Amén. ¿Alguien recibió? ¿Alguien se va bendecido hoy de este lugar? Recuerde, hay conexión entre la fe y la obediencia. Primero, diga conmigo, primero la obediencia. La obediencia es lo primero. De ahí para allá, las demás cosas vendrán por añadidura. Y algo grande está por venir cuando tú aprendes a obedecer. Y yo declaro que dice, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Solamente obedezcan lo que la palabra dice. Y algo grande viene para esta iglesia. En el nombre de Jesús he dicho. Reciba la palabra. Camine en la palabra. Viva en obediencia. Active la obediencia en su corazón. Que milagros vienen, milagros vienen, milagros vienen, milagros vienen. Respuesta viene, sobreabundancia viene. Después de que tú aprendas el significado, lo que es obedecer y tenerlo a Él como prioridad y como bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.